Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Más allá del Coliseo y de los gladiadores, existía un monstruo mucho más grande y ruidoso en el corazón de Roma. El Circo Máximo y las carreras de carros, el auténtico rey de los espectáculos. Hoy vamos a entrar en la pista para descubrir la ingeniería detrás de esos carros, la gestión económica de unas facciones que operaban casi como corporaciones multinacionales y la vida de hombres como Diocles, superestrellas capaces de amasar fortunas que dejan en una broma lo que cobran las de hoy. Abróchate las correas y prepárate para oler el miedo, el sudor y el polvo de una competición donde cualquier error podía ser mortal. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 177 de Roma Eterna, último del año 2025 o primero del 2026, según como lo estés escuchando ahora mismo, o primero del 2050, eso ya a tu elección. Y en esta noche tan especial de Nochevieja, este día tan señalado como Nochebuena, coge una botella, si estás en casa, siéntate, ponte cómodo, ponte cómoda, porque hoy venimos a hablar de velocidad y de ruido. Si pestañeas, te lo pierdes. En este caso, pestañeas la oreja si te lo pierdes. Vamos a hablar de un mundo que durante el último siglo se nos ha vendido de manera diferente a cómo es. Películas como Ben-Hur nos han hecho creer que las carreras romanas eran batallas entre tanques de madera pilotados por hombres musculosos, y yo creo que eso deberíamos olvidarlo. La realidad histórica es mucho más bestia, mucho más radical, como suele ser, por otra parte, lo habitual. Aquello era el equivalente antiguo de la Fórmula 1. Gracias a investigaciones recientes, como por ejemplo el análisis del modelo de bronce del Tíber, que está en el British Museum, para sorpresa de nadie, que analizó el físico Bela Sandor, hoy sabemos que estamos ante un mundo obsesionado por la ligereza. El carro de carreras no era un vehículo de guerra, era una estructura de apenas 25 kilos, fabricada con madera flexible y cuero tensado, sin clavos, diseñada con un único propósito: que un hombre atado a 4 bestias pudiera sobrevivir a fuerzas G brutales y llegar el primero. Pero para entender las carreras no basta con la ingeniería, hay que escuchar y vivir el entorno. El Circo Máximo era una olla a presión. Hablamos de 150.000 personas generando un muro de sonido que, según estudios acústicos, superaba los 140 decibelios. Me he metido en Google y eso supera los decibelios que hace un avión despegando. O sea, ojo, ojo. Una presión sonora física capaz de desorientar a los caballos y romper la concentración del piloto y hacer que en un segundo todo se fuera al garete. En esa caldera que era el Circo Máximo, la supervivencia se medía en milímetros, en milisegundos. Un detalle fruto de esa investigación de Bela Sandor lo resume todo. Sabemos que la rueda derecha de los carros llevaba un refuerzo de hierro, mientras que la izquierda no. Esa fina tira de metal era lo único que soportaba la fuerza centrífuga en los giros, lo hacía más estable. Si ese cálculo de ingeniería fallaba, la cuadriga podría volcar y el auriga, que iba atado a las riendas, no es que saliera despedido, es que si no le da tiempo a cortárselas, es arrastrado. Hablaremos después de eso. Porque las carreras no son un juego. No estamos ante un juego. Las facciones, los verdes, los azules, los rojos y los blancos, no son meros clubes deportivos al uso. Tenían una logística que rivalizaba con la del propio ejército romano. Importaban caballos de Hispania, de África,
contrataban veterinarios, ingenieros, entrenadores. Era una industria masiva diseñada para generar espectáculo y canalizar las pasiones de un imperio entero. Vamos a detenernos ahora en el escenario. Fíjate bien, porque el Circo Máximo no está donde está por casualidad. No fue una decisión de un arquitecto caprichoso que dijo, aquí, vamos a ponerlo aquí. No. Está situado en el Valle de Murcia. Es una depresión natural, larga y estrecha, encajonada entre dos colinas. ¿Qué tenemos a un lado? Tenemos el Palatino, donde en tiempos de la República vivía la gente de bien, donde se originó la antigua Roma. Después se convertirá en la residencia imperial. Y al otro lado tenemos el Aventino, el histórico barrio de la plebe. El poder y el pueblo mirándose a la cara a través de la pista. Antes de que se pusiera la primera grada de madera, este valle ya pedía, bueno, este huevo pide sal, como se suele decir, pedía velocidad. Era una llanura inundable atravesada por un arroyo. Los romanos lo que hicieron fue, primero, canalizarlo, y con los siglos, sobre ese curso de agua, levantaron la Espina, el muro central monumental que vertebra la pista. Es un lugar, este del Circo Máximo, cargado de una antigüedad mítica. Se dice que justo aquí, Rómulo celebró las primeras carreras y ordenó el rapto de las Sabinas. Así que el suelo que pisamos cuando paseamos por el Circo Máximo está cimentado sobre la violencia fundacional de Roma. Hoy nos vamos a olvidar del otro lugar, de ese lugar que es el más fotografiado casi del mundo, del Coliseo. El anfiteatro nuevo sí es famoso, pero comparado con el circo es un juguete. Es un juguete. El Circo Máximo, tal y como lo reformaron César y Trajano, era un coloso que desafía todo lo que nosotros podemos llegar a comprender. Medía 621 metros de largo por 118 de ancho. Y luego la gente. Antes te he dicho 150.000. Pero es que los historiadores llevan siglos dándose de tortas por las cifras. Plinio el Viejo hablaba de 250.000. Otros textos del siglo IV exageran hasta los 385.000. Pero incluso, si nos quedamos con la estimación más conservadora de la arqueología moderna, estamos hablando de esa cifra de 150.000 personas sentadas, que eso era una auténtica barbaridad. Sentadas, pero no iguales, por supuesto. La arquitectura del circo era un mapa de la desigualdad romana. Si fueras un senador, pues te sientas abajo, en gradas de mármol, piedra, seguro y cerca de la acción. Pero si fueras un plebeyo, tu sitio estaría arriba, y allí las gradas ya no eran de piedra, eran de madera, construidas sobre arcos de mampostería, una estructura precaria, vibrante y peligrosísima. Esa mezcla de madera seca y las tabernae en los soportales fue una trampa mortal. Recuerda, por ejemplo, el gran incendio del año 64 después de Cristo, de nuestra era, el gran incendio que se ha llamado de Nerón, pero que él no lo provocó. No empezó en un palacio de mármol, empezó ahí, en las tripas de madera del circo, alimentado por la grasa y las mercancías de las tiendas. En Roma, el espectáculo, la grandeza y la catástrofe siempre estaban ahí juntas. Pero las gradas tenían otro peligro. A diferencia del Coliseo, donde la ley separaba estrictamente a hombres y mujeres, el circo era el único gran recinto de Roma con gradas mixtas. El poeta Ovidio, que era un águila, era un aguilucho del amor, hoy sería canceladísimo, por supuesto, porque los consejos son un poco Ovidio, revísate. Ovidio llamaba al Circo Máximo el mejor coto de caza para el amor. Aconsejaba a los jóvenes sentarse pegados a las chicas, a la chica que era su objetivo amoroso, con la excusa de arrimarse con la falta de espacio y aprovechar la emoción de la carrera para rozarse, o el típico truco de sacudirles el polvo del vestido. Eso ya se hacía en la antigua Roma. Y ahora que estamos aquí sentados, mira al centro de la pista. Lo que divide los carriles no es una valla cualquiera, es la espina, la columna vertebral del circo. Es una plataforma elevada y decorada, pero tiene una particularidad. No es 100% recta. Está ligeramente torcida respecto a los lados del estadio. Esto se hizo a propósito para crear un efecto visual de embudo y sobre todo para igualar las distancias que recorrían los carros, ya que las puertas de salida no estaban alineadas sino en curva. La espina también servía como marcador gigante.
Piensa que entre el polvo y la distancia, el público necesitaba ver qué estaba pasando. Para contar las 7 vueltas de la carrera, usaban mecanismos enormes que se podían ver desde la última fila. 7 huevos de madera y 7 delfines de bronce que se iban bajando uno a uno. Y estos no eran adornos aleatorios. Los huevos honraban a Castor y Pollux, patrones de los caballos. Los delfines, por Neptuno, el dios que creó al caballo y que provoca los terremotos. Y dominándolo todo, los obeliscos. Augusto trajo uno de Egipto en el año 10 a.C., para dedicarlo al sol. Más tarde, Constantino II traería otro. Incluso había un altar subterráneo, el del dios Conso, que estaba enterrado bajo la pista y solo se destapaba durante las carreras. Pero el verdadero peligro estaba en los extremos de la espina. Allí se alzaban las Metae, 3 conos de bronce dorados sobre una base alta. Aquí es donde se decidía todo. La pista no era un óvalo perfecto. El extremo de salida era más ancho que el de la llegada. Los carros corrían en sentido antihorario y al llegar a la meta tenían que hacer un giro de 180 grados. Imagina hacer ese giro a 70 km por hora con un vehículo ligerísimo. La fuerza centrífuga empuja el carro hacia afuera con una violencia brutal, por lo que la técnica del auriga consistía en pegarse lo máximo posible a la base de la meta para recortar distancia. Pero el margen era mínimo, el margen de error. Si la rueda golpeaba la piedra de la base, el eje se partía o el carro salía catapultado por los aires. Los romanos usaban la palabra naufragium para ese accidente, el naufragio, quizá porque lo que quedaba en la arena eran astillas y cuerpos como los restos de un barco entre las rocas. Por último, hay un elemento de seguridad que a menudo pasamos por alto, el Euripus. Era un canal de agua de unos 3 metros de ancho y 3 de profundidad que rodeaba la pista, separando la arena de las gradas. Tenía este Euripus 2 funciones muy claras. La primera, el drenaje. Recuerda que estamos en el valle de Murcia, que es un valle pantanoso, y había que mantener la pista firme y seca. Y la segunda, protegernos a nosotros, el público que estamos aquí sentados. Antes de que se construyera el Coliseo, las cacerías de animales se hacían aquí, en el Circo Máximo. El Euripus era la barrera física que impedía que un elefante, un león o una pantera saltara a la grada y provocara una masacre entre los espectadores. Aunque esto solo lo podríamos ver en una época determinada, porque fue construido en tiempos de César por una tragedia en años de Pompeyo, y luego Nerón lo acabó tapando para que haya más aforo. Al final, lo que aquí manda es el espectáculo y no la seguridad. Y ahora, echa un vistazo a los carros. Aquí es donde Ben-Hur, como te he dicho antes, nos ha engañado más. Olvida los carros pesados. Lo que usaban los aurigas era una maravilla de la ingeniería de materiales, diseñada bajo un principio radical. Debía ser ligero, porque tenía que correr. El carro era casi esquelético. Pesaba entre 25 y 30 kilos. Un hombre fuerte podía levantarlo con una sola mano, vamos, eso seguro. No había metal en la estructura principal. El cuerpo estaba hecho de madera doblada, atada con cuero crudo y pegamento animal. ¿Por qué? ¿Por qué era así? Porque en una pista llena de baches, un chasis rígido se rompería por la vibración. El carro romano era flexible, se movía con la pista, absorbía la energía como una cesta de mimbre de alta tecnología. El suelo donde pisaba el auriga no era de madera, sino era una red de correas de cuero tensadas. Era un sistema de suspensión rudimentario, vital, para no salir disparado en cada bache. Y ya que estoy hablando del carro, vamos a profundizar un poco en eso que te contaba antes de lo de Sándor, porque Sándor descubrió que la rueda derecha del carro tenía una fina llanta de hierro externa. La izquierda no. Era de madera pura la izquierda. ¿Por qué? Porque las carreras se corrían siempre en sentido antihorario. Eso significa que en cada una de las 13 curvas alrededor de la meta, la fuerza centrífuga empujaba todo el peso hacia el exterior, hacia la derecha, y el auriga giraba a la izquierda. Si la rueda derecha fuera solo de madera, colapsaría bajo esa carga. Necesitaba el hierro. Pero poner hierro también en la izquierda sería un error, porque añadiría peso inútil en una rueda que apenas sufría carga, y ese peso extra te hace además más lento. Recuerda, velocidad. Por lo que los ingenieros romanos calcularon que reforzar solo la derecha
era la solución óptima. Era el equilibrio perfecto entre no morir y ganar. Win-win. Y ahora tenemos el motor. Las cuadrigas iban a un motor de 4 caballos. Y tampoco aquí había nada al azar. Se disponían de manera estratégica. Los dos del centro, uncidos al timón, eran la fuerza bruta. El de la derecha era el que más resistía porque tenía que recorrer más distancia en la curva. Recuerda, a la izquierda, pues el de la derecha va a recorrer más distancia. Y el más importante era el izquierdo, el funalis izquierdo. El caballo de la izquierda. Este animal no llevaba yugo, solo trazas, era el cerebro y su función no era tirar, era guiar. En los giros cerrados a la izquierda, este caballo debía tener la inteligencia suficiente como para desacelerar y girar sobre su propio eje, llevando al resto del equipo pegado a la meta. Los caballos eran estrellas, como te puedes imaginar. Venían de Hispania, como te he dicho antes, de África, en barcos especiales. Tenían nombres que la gente coreaba: Polidoxus, Andraemon, Speudusa. Un caballo que ganaba 100 carreras recibía el título de Centenarius. Sus estadísticas se seguían con la misma obsesión que las de los pilotos. Todo lo que hoy en día se hace en el mundo del deporte, la obsesión por todo eso que tenemos hoy, ya se hacía en la antigua Roma. La gente ya estaba flipadísima en la antigua Roma con esto. Y hablando de fliparse, vamos a ir con el protagonista, con el auriga. Y aquí hay una diferencia fundamental con las carreras griegas. En las Olimpiadas griegas, el conductor llevaba las riendas en las manos. Si el carro volcaba, te sueltas y ¡au! Y sales despedido. Los romanos eran mucho más bestias en ese sentido. Para controlar la fuerza bruta de 4 sementales en plena curva, el auriga romano se ataba. Se ataba. Las riendas pasaban alrededor de su torso. Así podía usar todo el peso de su cuerpo, echándose hacia atrás para frenar o girar. Tenía una conexión física total con la máquina. Pero esta técnica tiene un precio. Si vuelcas, no sales despedido, como te he dicho antes. Te conviertes en un ancla de carne y hueso arrastrada por la arena a tropecientos kilómetros por hora. Por eso tenía un equipamiento de emergencia. Llevaban el torso envuelto en fasciae, unas bandas de cuero a modo de corsé para proteger las costillas de la presión de las riendas, y también llevaban un casco de cuero. Y lo más importante, llevaban la falx. La falx era un cuchillo curvo y afiladísimo que llevaban entre las bandas del pecho. En caso de accidente, el auriga tenía una fracción de segundo, mientras, imagínate, el mundo giraba, la arena se echaba encima, todo ahí se venía abajo, tenía ese segundo para sacar el cuchillo, cortar las riendas antes de ser destrozado y saltar. Nunca antes la expresión vivir al filo de la navaja fue tan cierta. Y estos hombres, además, vivían en una paradoja social fascinante como los gladiadores. Legalmente eran infames, estaban al mismo nivel que las prostitutas o que los actores, gladiadores. Muchos eran esclavos, libertos, gente de la que un buen romano no debía ser amigo. Pero, como pasaba con los gladiadores, eran auténticos dioses. Eran las superestrellas del imperio, idolatrados por las masas. Y el mejor ejemplo de todos, el que sería el Leo Messi de los aurigas, es Cayo Apuleyo Diocles. Su carrera rompe el mito de que la vida del deportista romano era siempre desagradable, brutal y corta. Diocles nació en el año 104 en la provincia de Lusitania, probablemente en Lamecum, la actual Lamego en Portugal. Era una región además famosa por criar a los casi mejores caballos del imperio. Es muy probable que Diocles no llegara a Roma como una superestrella, un fichaje importado, sino que fuera parte de la cadena logística. Puede ser. Quizá llegó como mozo de cuadra, durmiendo, me lo imagino, en la paja junto a los caballos que se portaban a la metrópolis. La historia del futbolista que de pequeño le daba patadas al balón, pues aquí el niño Diocles jugando con los caballos desde pequeño, empezando desde lo más bajo. Debutó a los 18 años. Esa es la edad estándar para morir o para quedar lisiado, si eres un auriga. Pero Diocles sobrevivió. Diocles se convirtió en un conductor maestro. Fue parte de una generación dorada de hispanos que tomaron Roma al asalto, porque, por ejemplo, igual que Marcial o igual que su gran rival. Porque si con Leo Messi tenemos a Cristiano Ronaldo, con Diocles tenemos a Escorpo. ¿Y cómo sabemos todo esto? En el año 146, tras su retirada,
Sus fans levantaron una inscripción monumental en Roma. Y si la analizamos, vemos números increíbles. Primero, 24 años de carrera. Esto es ya un dato que te deja loco, te deja loca. La mayoría de pilotos duraban entre 3 y 5 años. Aguantar 2 décadas y media casi en la élite sugiere que Diocles tenía un estilo de conducción muy técnico y que le daba igual el riesgo. No corría para el aplauso fácil, corría para llegar. Segundo, las carreras, 4.257 carreras. Esto es un promedio, si hacemos ahí un cálculo rápido, de 177 carreras al año. Imagina la resistencia física y mental que hace falta para subirse a un carro y jugarse la vida cada 2 días durante 20 años. Su cuerpo debía ser de hierro. Y luego, sus resultados. 1.462 victorias. Eso es una tasa de victoria del 34,3%. Quizá no es un tanto por ciento muy elevado si la comparamos con otros que ganaban más a menudo, pero esos otros morían antes. La clave de Diocles fue la consistencia, una carrera larga. La inscripción nos dice que quedó segundo 861 veces y tercero 576 veces. Esto es también importante porque los segundos y los terceros también recibían el parné. Diocles era una aspiradora de pasta que incluso cuando no ganaba, cobraba. Aunque, ojo, el dato más humano de la carrera de Diocles es que en casi el 32% de carreras que participó, en 1.358, se quedó fuera del podio o no terminó. Y esto indica que hasta el atleta más grande de la historia perdía 1 de cada 3 veces. Y por último, su carrera nos enseña cómo funcionaba el mercado de fichajes. Porque sí, también había un mercado de fichajes, por supuesto. No te creas que hemos inventado nada, no lo hemos inventado. Diocles fue el primer agente libre de la historia. Comenzó con la Factio Albata, con los blancos, una facción menor. Después fichó por la Factio Prasina, por los verdes, la potencia dominante en su época. Y finalmente fichó y se estableció en la Factio Rusata, los rojos, donde pasó la mayor parte de su madurez. Fue una gestión de carrera moderna, calculada, pasó de la cantera al equipo campeón y de ahí a un equipo donde pudiera ser el líder indiscutible sin competencia interna. Es alucinante. Asomarse a la vida de Diocles es alucinante. Y más alucinante todavía es ver lo que cobró, la pasta que hizo. Si no estás sentado o sentada, siéntate, porque esto te puede dejar en shock. 35.863.120 sestercios. Dicho así, dices, ok, para ti y para mí es difícil medir qué significaba ese dato, esa cifra en sestercios del año 146. Seguro que has leído titulares modernos que dicen que Diocles tenía un patrimonio de 15.000 millones de dólares. Bueno, eso es una exageración amarillista de la prensa. Vamos por partes. Esos cálculos equiparan el presupuesto militar de una economía antigua con el de una superpotencia moderna, y eso es hacer trampas. No hace falta exageraciones, porque la realidad es mucho más impactante si analizamos su poder adquisitivo real. Vamos a usar 3 patrones: el trigo, la sangre y la propiedad. Y empecemos por lo básico, comer. Siglo II, la época de Diocles. Un modius de trigo, unos 6,5 kilos, costaba de media 5 sestercios. Si haces el cálculo, Diocles podía comprar con lo que ganó más de 7 millones de modi de trigo. Traducido al impacto real de la calle. Una familia romana necesitaba de media unos 60 modi de trigo para sobrevivir. Con su fortuna, Diocles podía alimentar a casi 120.000 familias durante un año entero. ¿Cómo te quedas? Diocles, con la pasta que ganó, podía pagar el suministro de grano de una parte enorme de Roma. En una economía donde el hambre era una amenaza diaria, eso podía ser una bomba política. Ahora vamos a la sangre. Comparémoslo con los que se jugaban la vida en las fronteras del imperio. Un legionario romano ganaba en esa época 1.200 sestercios al año. Las ganancias de Diocles equivalen
a 29.885 años de salario de un soldado. O dicho de otro modo, este señor, Diocles, ganó él solo lo mismo que 1.245 soldados sirviendo su vida entera de 25 años su carrera militar. Diocles era casi una legión él solo. Y por último vamos a mirar la propiedad. Vamos a mirar a la élite. Para ser senador de Roma, la ley exigía tener un patrimonio mínimo de 1.000.000 de sestercios. Diocles podía ser senador 35 veces. Con ese dinero podía comprarse un ejército privado de casi 18.000 esclavos. O podía comprar al contado 2 o 3 palacios de lujo en el Palatino al lado del emperador. Así que, aunque la cifra de 15.000 millones de dólares sea un mito, sea una exageración, la conclusión es innegable. Diocles era multimillonario, era un gritón de multimillonario de veces. Y tenía una ventaja sobre los nobles. Tenía cash. Tenía liquidez, porque la riqueza de los senadores normalmente estaba atrapada en tierras, en cultivos. La de Diocles era dinero, era money, ahí fresquito. Era un infame, sí. Un hombre de baja estofa, sí, a ojos de la ley. Pero cuando caminaba por Roma, tenía una capacidad financiera que hacía enmudecer a las familias más antiguas, esas familias que hoy se dice la old money. La new money de Diocles hacía enmudecer a la old money de las familias antiguas. Pero la inscripción de Diocles, aparte de decirnos cuánto ha ganado, cuánta pasta ha hecho, cuántas carreras y demás, también nos dice cómo ganaba. Y aquí es donde vemos la diferencia entre un buen piloto y una leyenda. Diocles dominaba 2 estilos opuestos. Primero, el occupavit, que significa ocupó. Consiste en salir como un rayo desde las puertas, Fernando Alonso, en su mejor época, cruzar la pista en diagonal, cortar el paso a los rivales y pegar tu rueda al muro interior antes de la primera curva. Eso en la Fórmula 1 se sigue haciendo. Te pones ahí y no sueltas esa posición hasta el final. Diocles ganó 815 veces así. El 55% de sus victorias fueron haciendo esta maniobra. Para hacer eso, necesitas potencia, necesitas poco cerebro también, quizá como en esa frase famosa, que no sé si es verdad, de Fernando Alonso, de ¿por qué no frenaste? Pues porque Schumacher tenía hijos y yo no. Pues te hace falta no tener cerebro y te hace falta también un funalis izquierdo, ese caballo guía del que te hablé antes, capaz de una aceleración explosiva en los primeros 100 metros. Y luego está el eripuit, que significaría arrebatar. La inscripción nos dice que ganó así 502 carreras en la línea de meta y otras 67 viniendo desde atrás. Esto es mucho más complicado, porque Diocles tenía, como Fernando Alonso, tenía un don especial para ganar con caballos novatos o equipos inferiores. Los iba trabajando y los convertía en un caballo ganador. ¿Cómo lo hacía? Gestionaba la energía. Una carrera son 7 vueltas, unos 5 kilómetros. Un caballo tiene una reserva de energía limitada. Si lo gastas todo al principio, el caballo te llega muerto al final. Pilotos famosos como Scorpo dependían de la velocidad pura. Diocles, en cambio, dejaba que los rivales impulsivos se mataran a correr en las primeras 5 vueltas. Él se colocaba detrás, a su estela, aprovechando el rebufo para que el viento no cansara a las bestias, esperaba y entonces, vuelta 7, giro 13, última curva, la zona de la muerte, los caballos rivales están exhaustos, con los pulmones ardiendo, la fuerza centrífuga empuja sus carros hacia afuera, abriéndolos en la curva porque ya no tienen fuerza para ceñirse al muro. Ese es el momento que estaba esperando Diocles. Con sus caballos frescos por haber ido a rebufo, liberaba toda la energía guardada, se metía por el hueco interior que dejaban los otros y ejecutaba el eripuit. Les robaba la victoria en el último segundo, les hacía un Mario Kart, pero extremo. Esa táctica tenía 2 ventajas. Una, es más segura, te evitas los choques de salida, de la otra, de la occupavit. Y 2, eso es puro espectáculo, eso es puro cine. Ganar en la línea de meta volvía loca a la gente. Generaba una emoción brutal y disparaba el volumen de las apuestas. Diocles sabía que para cobrar como un rey no bastaba con ganar,
debía dar show, debía dar espectáculo. Pero Diocles es la excepción, la regla es otra cosa. También tenemos que hablar de un velocista puro, de su rival, de Scorpo, Flavius Scorpo. Él representa el arquetipo de la estrella fugaz, brillante, rápido y trágicamente breve. Fue el jugador que lo apostó todo al rojo y acabó palmando. Corría para la Prasina, para los verdes, la factio favorita del emperador Domiciano a finales del siglo I. Y fíjate en sus números porque también asustan. Scorpo ganó 2048 carreras. Son casi 600 victorias más que Diocles. Pero lo terrible es que logró esa cifra en una carrera que se cortó de golpe a los 26 años. Haz las cuentas. Haz las cuentas un momento. Mientras Diocles ganaba 60 veces al año, Scorpo ganaba más de 200. Casi cada 2 días ganaba. Esta densidad de victorias nos dice cómo conducía este hombre. Scorpo no gestionaba nada, no gestionaba una mierda. Su estilo era la agresión absoluta. Era el maestro del Okupawit, de salir a matar, tomar el riel interno y desafiar a cualquiera que intentara pasarle. En los carriles estrechos del circo, si controlas la cabeza, controlas la física de la carrera. Obligas a los que te persiguen a abrirse, a recorrer más metros o a arriesgarse a chocar contra el muro central. A diferencia de Diocles, cuyo legado es una hoja de cálculo fría, grabada en piedra, con datos, a Scorpo lo recordamos de otra manera. Lo recordamos por el llanto de los poetas. El poeta Marcial escribió sobre él con una tristeza genuina. Scorpo no era solo una auriga, era un icono pop, era un objeto de deseo de la gente. Marcial le dedicó 3 epigramas, pero los más famosos y los más importantes son 2, que te voy a leer aquí. El primero dice: «Oh, triste desgracia, que tú, Scorpo, hayas muerto en la flor de tu juventud y hayas sido llamado tan prematuramente a uncir los sombríos caballos de Plutón. Aquella meta, siempre fugaz y rápida al paso de tu carro, ¿por qué estuvo también tan cercana en tu vida?». Aquí vemos cómo es de efímera la vida de la auriga. Y luego la versión más triste, porque Scorpo murió muy joven y Marcial nos lo dice así: «Yo soy el famoso Scorpo, la gloria del circo clamoroso, el muy aplaudido y efímero amor de Roma. La envidiosa parca Láquesis, contando mis victorias en lugar de mis años, creyó que era anciano y me arrebató en mi 26º año». En años biológicos era un chaval, pero me vas a perdonar, como si fuera esto años de perro. En años de humano sí, pero en años de auriga, en años de circo, era una experiencia acumulada brutal. Y en veces que había mirado a la muerte a la cara, Scorpo era un viejo de 1000 años. En una sola década, ese hombre había vivido 10 vidas. ¿Y cómo murió Scorpo? Las fuentes no lo dicen, pero el contexto grita. Esto, cuando estás ahí, dices naufragium. Este tío se metió una rehostia que quedó ahí, vamos, en la nada. Para un piloto agresivo, que siempre busca recortar metros, siempre busca el peligro, siempre busca todo, los postes de giro, las curvas. Recuerda, el margen de error era de centímetros. Si el caballo guía calculaba mal y el eje golpeaba la piedra a 70 por hora, el carro de madera se desintegra. Y aquí entra la trampa de la técnica romana. Scorpo iba atado, no lo olvidemos, así que seguramente hasta luego, porque en ese torbellino de polvo, de astillas, cascos de caballo, tienes una fracción de segundo para encontrar el falx, la falx, ese cuchillo que llevas en el pecho y cortar las riendas. Scorpo, el rey de la velocidad sin duda, pues seguramente fue aplastado contra el poste de giro por el mismo pelotón que intentaba contener. Su historia, al fin y al cabo, es el recordatorio cruel del circo, porque por cada Diocles que se retira millonario a los 42 años, hay muchos más Scorpos que mueren ricos, sí, pero mueren jóvenes a los 26. Pero para entender de verdad a estos hombres, tienes que entender la contradicción con la que vivían continuamente. El auriga romano existía bajo una paradoja. Era a la vez lo más bajo de lo más bajo y lo más alto de lo más alto. Legalmente, un conductor de carros, una auriga, era un infame. Tenía el mismo estatus jurídico, antes te lo he introducido, que una prostituta, que un actor, un proxeneta
un gladiador, porque la mentalidad romana se basaba en la dignitas. Si vendías tu cuerpo para el entretenimiento público, ya fuera para el sexo o para el espectáculo, renunciabas a esa dignitas. Te convertías voluntariamente en un objeto. Un infame no podía votar, no podía ejercer cargos públicos y no podía testificar en un juicio sin ser torturado. Legalmente era como si fueran, no sé, mercancía dañada. No eran ciudadanos completos. Pero la realidad, más allá de los libros y más allá de las definiciones, era otra. Era otra. La vida siempre es diferente a lo que nos cuentan, porque es mucho más pragmática. Mientras la ley decía que eres un paria, la gente el día a día les llamaba dioses. Porque el dinero, en Roma y en cualquier parte, era el disolvente universal. La mayoría de estos hombres quizá empezaban como esclavos, pero a base de victorias, a base de ganar, compraban su libertad muy rápido. Fíjate en el nombre completo del señor que te contaba antes, de Diocles. Cayo Apuleyo Diocles. Tiene la tria nómina. Eso nos dice que se retiró como un ciudadano romano libre, probablemente un liberto de la familia Apuleyo. Aunque la ley le prohibiera ser senador, podía haber sido 35 veces senador, tenía villas, tierras y vivía de lujo. Y luego estaba el acceso al poder de esta gente. Algunos emperadores, aburridos de la rigidez de la corte, buscaban la adrenalina de los aurigas. Se dice que Nerón conducía carros, que cómodo peleaba con gladiadores, pero el caso más extremo fue el del emperador Heliogábalo. De este emperador se dice que se casó públicamente con una auriga llamado Hierocles. Las fuentes cuentan que Heliogábalo se consideraba la esposa y llamaba a Hierocles su marido. Más allá de que las fuentes nos cuentan cosas siempre para ir a peor, a mal, con este tipo de personajes, imagínate el escándalo si esto es cierto. Era su favorito, sí, pero vamos a ver si es más allá. El hombre más poderoso del mundo sometiéndose a un esclavo infame porque era la estrella de la pista. Eso es lo que cuentan las fuentes, dejando de lado el amor. Al final, independientemente de lo que cuenten las fuentes o no, hombres como Escorpo o Diocles invertían la pirámide social. En Roma funcionaba el sistema de clientelismo. El rico protege al pobre. Con su inmensa fortuna, Diocles seguro que tenía su propia red de clientes. Y aquí está la ironía suprema. Ciudadanos romanos libres, hombres con dignitas legal, seguramente hacían cola cada mañana en la puerta del ex esclavo, si es que lo fuera, infame Diocles, para rogar la spórtula, para rogar esa limosna diaria. La ley dice que Diocles era inferior, pero en la calle, quien tiene el dinero tiene el poder. Y en Roma, nadie tenía más dinero que ese hombre que conducía el carro rojo. No sabemos si tenía un caballo rampante ese carro rojo, pero rojo era. Y ya que hablamos de carros y hablamos de colores, ¿qué te parece si hablamos un poco de las factio, de las facciones? Porque detrás de la gloria de gente como Diocles había una maquinaria detrás inmensa. Las facciones eran los motores del deporte, de estas carreras. El ecosistema del circo estaba dominado por 4 grandes corporaciones identificadas, como ya te he adelantado antes, por sus colores. Albata, blancos, eran la más antigua, quizá originariamente asociada al invierno. La Rusata, los rojos, asociada al verano y a Marte. La Véneta, los azules, asociada al otoño, al cielo y al mar. Y la Prasina, los verdes, asociada a la primavera y a la tierra. Estas 4 facciones absorbieron a cualquier competidor menor y tenían establos gigantescos en el campo de Marte. Tenían veterinarios, tenían ojeadores que viajaban por el Mediterráneo buscando caballos y entrenadores y buscando aurigas también. Sin embargo, existía un intento de romper ese oligopolio. El emperador Domiciano intentó introducir 2 nuevas facciones, la púrpura y la aurata, de oro. El intento fue un fracaso rotundo. A pesar del respaldo imperial y el uso de colores asociados a la divinidad y a la realeza, estas facciones carecían de la infraestructura profunda que hacía falta: redes de cría, escuelas de aurigas, lealtad popular generacional, clubes antiguos, que las 4 grandes sí tenían. Tras el asesinato de Domiciano y su consiguiente damnatio memoriae, el borrado de la memoria, que es un término moderno pero que hemos convenido que se llame así, las facciones púrpura y oro desaparecieron, demostrando que ni siquiera un emperador podía fabricar artificialmente la pasión de la grada.
aunque te compres un equipo, no puedes competir con los equipos que ya son históricos. Yo me imagino a la gente, haciendo un símil con el fútbol, me imagino a la gente cuando se establecen equipos nuevos diciendo odio eterno a las carreras modernas. ¿Dónde está esa albata antigua, los blancos, que tenemos aquí desde hace muchos años? Y es que las aficiones, puede parecer una coña, pero las aficiones eran radicales, ¿eh? Y además la lealtad a una facción no entendía de clases. Los emperadores, supuestas figuras divinas, que, vamos, la cabeza del Estado romano, eran a menudo los hooligans más chungos. Calígula y Nerón eran ultras de la factio prasina, y su fanatismo era patológico. Se cuenta que Calígula pasaba días enteros en los establos de los verdes, comiendo y durmiendo junto a los aurigas y a los caballos. Llegó a regalar 2 millones de sestercios al auriga Eutychus y, según la leyenda, amenazó con nombrar a su caballo favorito, a Incitatus, nombrarlo cónsul. Aunque llegaremos a esto quizá en Roma Eterna dentro de 27 años, los historiadores modernos sospechan, y algo más que una sospecha, que no es que fuera nombrar cónsul a su caballo o hacerlo de verdad, sino que fue una broma pesada para humillar al Senado. Mi caballo tiene más dignidad y trabaja mejor que cualquiera de vosotros. Inútiles. Algo así debió ser. Nerón, por su parte, vestía de verde en el circo. Tú imagínate al presidente de tu país yendo al estadio con la camiseta puesta del equipo. E incluso hizo esparcer, se cuenta, arena verde, que era polvo de óxido de cobre, en la pista para que todo coincidiera con el color de su equipo. Después tenemos a Vitelio, que su lealtad a la Véneta, a los azules, era tal que cuentan que ordenó la ejecución de varios ciudadanos de la plebe simplemente porque los escuchó rajando de su equipo. Insultar a los azules era un crimen de lesa majestad. Ojo peligro, ¿eh? Y luego tenemos a Caracalla, que hay una historia brutal, porque se cuenta que, enfurecido por las burlas de la gente hacia su auriga favorito, ordenó a sus soldados que atacaran a los espectadores en las gradas. Esto vete a saber si ocurrió de verdad, pero es lo que dicen las fuentes. Y entonces vamos a ver cómo se hace este tema de las carreras, cómo funciona. Porque cuando un magistrado quería organizar unos juegos, no invitaba a los corredores. Lo que tenía que hacer era contratar a las facciones y pagar la tarifa. No olvidemos que eran monopolios de entretenimiento tan poderosos que eventualmente los propios emperadores tuvieron que tomar el control directo de ellas para evitar que su poder económico desafiara al Estado. Y ahora nos vamos a colocar en la línea de salida. Olvida el típico preparados, listos ya. No, fíjate en las puertas, las cárceres. No están en línea recta. Forman un arco geométrico perfecto. Esto se hace para que salgas por el carril 1 o por el 12, tengas que recorrer exactamente la misma distancia hasta el punto de salida. Y lo más fascinante es cómo se abren estas puertas. No hay un tipo empujando una puerta. Los arqueólogos han reconstruido el sistema, y es que eran unos mecanismos de resorte bajo tensión llamados claustra. Todo el sistema estaba conectado a un disparador central en el palco del magistrado, y la señal no era un disparo. Era, en el silencio, el magistrado se levantaba, dejaba caer, según cuentan, un pañuelo blanco llamado mappa, y en el instante en el que la tela tocaba el suelo, el operador activaba la palanca y las 12 puertas se abrían de golpe con un estruendo mecánico. Un violento clac de madera resonaba en todo el valle. Y un instante después, ese sonido era ahogado por el rugido de 48 caballos golpeando la arena a la vez. Una vez cruzan la línea de salida, empieza la aceleración. Pero ojo, todavía pueden chocar. Hay una regla sagrada. Tienen que mantenerse en su carril recto durante 170 metros, hasta cruzar la línea alba pintada en la arena. Esos segundos son agónicos. 12 carros acelerando en paralelo, rueda con rueda, esperando esa marca blanca, y solo al cruzarla se desata el infierno y todos dan el volantazo a la vez para conquistar el muro interior.
Las carreras, como hemos dicho, son 7 vueltas, 5 kilómetros. Para ti, espectador, y para la auriga, todo se vuelve una nube de polvo. Es cegador, es asfixiante. ¿Cómo saben cuánto queda? Miran al cielo. En lo alto de la espina están los contadores. Son esos mismos 7 huevos de madera enorme y esos mismos 7 delfines de bronce de los que te hablé. Cada vez que se completa una vuelta, los operarios bajan un huevo y giran un delfín. El brillo del sol sobre el bronce es, a menudo, la única referencia que tiene ese piloto desesperado para calcular si sus caballos aguantarán o reventarán, para saber si darles más caña o no. Pero en la pista no solo están estos jugándose la vida, hay más gente. Los ejes de madera giran tan rápido que la fricción genera un calor inmenso. Si no haces nada, la rueda, que es de madera, se incendia o se gripa. Y aquí entran los llamados esparsores, los rociadores. Son miembros de tu equipo que están de pie en la propia pista armados con ánforas. Su misión es importantísima y suicida. Tienen que lanzar agua a los ejes humeantes de su carro cuando pasa a esa velocidad. Y también tirar agua con vinagre a los caballos para refrescarlos. Imagínate la precisión que hace falta. Si fallan, el carro hasta luego. Si se acercan demasiado, mueren atropellados. Es todo al filo de la navaja. Y a pesar de que todos van con cuidado y que nadie quiere matarse, por supuesto, el desastre ocurre. El naufragium. Casi siempre pasaba en la meta, en el giro. El auriga intenta cerrarse demasiado para ganar tiempo. El eje golpea la base de piedra, el carro no tiene suspensión, no absorbe el golpe y se desintegra. Y recuerda, el piloto va atado. Si no logra sacar su cuchillo Falx en una fracción de segundo, no sale despedido. Es arrastrado por 4 bestias aterrorizadas que siguen corriendo. Su cuerpo se convierte en un arado humano que surca la arena. Y rara vez cae un solo, porque el carro destrozado se convierte en una barricada de carne y de madera para los que vienen detrás. Es un efecto dominó, es una trituradora eso. Pero si sobrevives a las 7 vueltas, si cruzas la línea de meta, la Calx, la transformación es instantánea. Eres un semidios. Das la vuelta de honor, subes al palco, te ponen la palma de la victoria y la corona de laurel sobre el casco sudoroso y entonces ocurre el ritual final. Mientras los perdedores y los cadáveres los sacan por la puerta de la muerte, tú sales por la porta triunfalis. Y entonces te sientes especial, porque durante las próximas horas, tú, un chico que quizá nació en una granja perdida de Hispania, eres más importante que el propio emperador de Roma. Pero toda fiesta tiene su final, y cuando Roma empezó a marchitarse, la pasión se fue a Oriente, a Constantinopla. Allí, en el hipódromo, las carreras dejan de ser solo deporte y se convierten en el eje de la política. Las facciones se polarizan, azules contra verdes. Ya no es una cuestión de caballos, es teología, es política. Es una mezcla tóxica, que puede explotar en cualquier momento, y explotó en el año 532, año en el que una protesta deportiva estalló en los famosos disturbios de Nicá. Esos disturbios fueron una insurrección civil que casi derroca al emperador Justiniano. El estadio se convirtió en un campo de batalla. Cuando el humo se disipó, había 30.000 muertos en las gradas. El deporte había devorado a la ciudad. Mientras tanto, en Roma, el final de las carreras de carros fue una agonía lenta. La nueva moral cristiana, con hombres como Tertuliano, ahí escribiendo, atacaba al circo. Lo atacaba por la locura, por idolatría, por el furor. Para la iglesia de ese momento, esa excitación descontrolada era pecado. Y además, la economía se fue al garete, no lo olvidemos también. Mantener facciones, traer caballos en barcos desde Hispania y pagar sueldos como el de Diocles requería una economía globalizada que, con el paso del tiempo, dejó de existir. La última carrera conocida en el Circo Máximo se celebró en el año 549. La organizó Totila, rey ostrogodo, y después de eso, el silencio. El valle de Murcia se convirtió en campos de cultivo. La espina quedó enterrada bajo el lodo y los mármoles se reciclaron para construir la Roma de los papas. Hay un dicho en Roma que dice que lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Cuando vayas a Roma y veas abejitas en monumentos, ahí está el sello, la firma de los Barberini. Y ya que estoy aquí desvariando con eso,
si ves 3 montañitas y una estrella arriba, es la familia Kiji, familias poderosas que después empezaron a hacer ahí cosas con las ruinas de la antigua Roma, los monumentos, que eso es una locura, una auténtica locura. Al preparar este programa, la imagen que fui desenterrando y que quiero y espero que haya quedado clara en este programa es que el Circo Máximo no es un pasado primitivo. El Circo Máximo y todo lo que envuelve a las carreras es como un reflejo de nuestra propia vida actual. Fíjate bien, ¿eh? Vemos una obsesión por la velocidad. En las carreras, Fórmula 1, espectáculo total. Tecnología punta para su época. Vemos salarios astronómicos en los atletas que seguramente ya en su tiempo fueran difícilmente justificables, y también vemos hooliganismo violento, ese afán por defender los colores. Las facciones romanas, con sus ultras y sus negocios turbios, son los abuelos directos de los hooligans, de las barras bravas. El auriga, que se ata las riendas al cuerpo sabiendo que puede morir en el siguiente giro, comparte el mismo fuego, la misma virtus que el piloto de Fórmula 1 que toma la curva en Eau Rouge, en Spa-Francorchamps, a fondo, sin levantar el pie del acelerador. Hemos cambiado los carros de madera por la fibra de carbono. Hemos cambiado los sacrificios al dios Consus por patrocinios de bebidas energéticas, de dudosa composición química. Pero la esencia permanece inalterada. Parece que el ser humano necesita ver a alguien desafiar la muerte y vencerla, aunque solo sea a 7 vueltas. Igual que en el Coliseo, parece que necesitamos ver a alguien luchando por no morir. Así que recuerda, esta noche, cuando levantes la copa y brindes, si no lo has hecho ya, recuerda el Circo Máximo. Recuerda la velocidad, el ruido y la pasión, y recuerda que no son inventos modernos. Hace más de 2000 años, en un valle de Roma, la gente ya vivía al límite, gritando el nombre de un caballo y soñando con la gloria eterna en una curva llena de polvo. Pero antes de irme quiero dedicar este último instante del último o primer programa del año a ti. A ti, que quizá me escuchas con los auriculares puestos mientras trabajas en una guardia solitaria manteniendo el mundo en marcha, manteniendo a la gente a salvo, mientras los demás celebran. A ti, que estás lejos de tu casa, quizá en otro uso horario, echando de menos una mesa que hoy tiene una silla vacía. Y a ti, que pasas esta noche solo, sola, por elección o porque la vida ha venido así, y has elegido Roma Eterna para llenar ese espacio. Si mi voz ha servido para que te sientas acompañado o acompañada, si he conseguido que el rugido del circo tape por un momento la nostalgia que en una fecha como la de hoy golpea durísimo, entonces este programa ha valido la pena. Ha sido un honor ser tu aguador, echarte agua en el carro mientras sigues corriendo, curva tras curva, demostrando que la vida no nos parará. Y aprovechando que hago el símil con esa curva, se abre ante nosotros una nueva vuelta, un nuevo Spatium. El 2026 ya está aquí. Tómalo con la misma valentía con la que Diocles tomaba esa última curva. Sin miedo al naufragium, con la mirada fija en la meta. Gracias por estar ahí durante todo el año, al otro lado, durante este 2025 que ya ha pasado, y te deseo un feliz año nuevo 2026. Bueno. Y después de este final, ¿qué decir en la sección sin música? Bueno,
Pues la verdad es que siempre hay cosas de las que rajar y tirar. Voy a beber agua, un segundo. Porque... Ay, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por darme tu confianza y por escuchar mis idas de olla todo el año. Gracias por llegar hasta el final. Si no lo sabes, en casi todos los programas, después de la música final, a veces suelto cosicas. Y este año es un programa de hacer balance, ¿no? Ahora toca hacer balance. Ha sido un año maravilloso. Ha sido un año en lo que a Roma Eterna respecta maravilloso. En lo personal ha sido un año duro. Ha sido un año en el que personas importantes de mi vida, por H o por B, ya no están en mi vida. Y otras que han aparecido nuevas y que son muy importantes ahora en mi vida. Pero en Roma Eterna el año ha sido fabuloso. Ha sido espectacular y todo eso se debe a ti. Este año he vuelto a Roma, hemos hecho viajes otra vez. He estado en Santander, en el curso de verano Ortega y Gasset, junto a los mejores alumnos de bachillerato de España, hablándoles de cositas romanas. Eso es una locura. He estado en una cátedra en Girona, he estado en un pueblecito contando la historia del pueblecito en Flaçà, también muy bonito. He participado en algunos podcasts. Hice de papa en la tele, de manera improvisada. Se cabreó mucha gente, ¿eh? Se cabreó mucha gente y yo no tenía ni idea de que iba a estar ahí. Hay que tomarse la vida con un poco más de relajo. Y yo creo que es lo que debemos quedarnos para este año que viene, para 2026. El propósito del año yo creo que debe ser tomarnos las cosas un poco más relax, ¿no? Voy a ponerme un poco más cómodo en la silla, con un poco más de calma. Porque parece que estamos siempre todos con el cuchillo afilado y esperando a que uno la cague para soltar a la yugular, y relájate, porque al final, mira Scorpo, a lo loco, y en una curva seguramente se destrozó el cráneo y hasta luego, Lucas. La vida es así. La vida es lo que vivimos hasta que en cualquier momento, sin esperarlo, porque es así, de repente, adiós. Y en la antigua Roma tenían muy consciente que su vida iba a acabar. La muerte estaba formando parte diaria de sus vidas. Y nosotros lo hemos olvidado. Por lo que, para este año, propósito, vivir más felices, intentar ser más felices, intentar cabrearnos menos, intentar estresarnos menos, que eso es complicado porque el ritmo de vida que llevamos y el tipo de mundo que tenemos actualmente lo hace difícil, y relajarnos. Porque no vamos a salir vivos de esta. Así que sonríe, mira para arriba, mira para adelante, levántate y si te caes, no pasa nada. Te levantas otra vez. Y si te caes mucho rato, da igual. Te levantarás. No te preocupes que te levantarás. Cueste lo que cueste, lo harás. Porque este año 2026 se vienen cositas. Se vienen cositas. Este año también ha sido el primer año en el que Roma Eterna ha estado en todas las plataformas, y en Spotify ha sido una locura. Ha sido elegido entre los podcasts más escuchados, revelación de los nuevos podcasts que han salido este año en Spotify. Una auténtica locura. Yo por eso doy gracias a los dioses, te doy gracias a ti, y para 2026 mi propósito, mi misión y mi objetivo es más Roma Eterna, más cositas romanas, más trabajo, para que tengas cada semana tu dosis de cositas romanas, tu dosis de historia, tu dosis de locuras de este que te habla, que está un poco para allá, que este año ha vivido cosas que jamás pensó que pudiera vivir, que ese mundo se abría ante él, y el año que viene más. Yo hoy, en esta sección sin música, que como ves estoy empezando a estar relax con la vida, voy a decirte como siempre que puedes apoyarme en iVoox, en Patreon, patreon.com/Iván Martín, pero tu apoyo más importante es que me escuches. Si no puedes o si no quieres aportar económicamente, no pasa nada. Roma Eterna es gratis. Siempre. Para plebe, de la plebe para la plebe, siempre será gratis.
En Patreon sí que subo cosas extra, audios, guiones, tal. En Patreon, por ejemplo, si quieres, es gratis, subo los programas gratis al Patreon, los subo todos. Solo tienes que registrarte y están ahí todos. Por si en Spotify te falta alguno o por si algo, en iVoox, en Patreon están todos. Esta biblioteca que estamos creando no quiero que se pierda y me haría mucha ilusión que dentro de algunos años la gente descubriera esto y dijera, hostia, este tío estaba zumbao y estuvo ahí hablando de Roma hasta que palmó grabando y hizo esto y joder, por eso, el mayor regalo que me puedes hacer es seguir escuchándome, seguir apoyándome, compartiendo los programas. Suscríbete si no lo has hecho ya y si quieres escríbeme a romaaeternapodcast@gmail.com romaaeternapodcast@gmail.com y encantado te contesto, aunque tarde un poquito, siempre intento contestarte. Muchas gracias, de verdad. Yo, esta sección sin música de final de año, de balance y tal y cual, solo lo puedo resumir en gracias. Gracias por estar ahí. Me haces muy feliz. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. En serio lo digo. Muchas gracias. Y como siempre digo, que los dioses te sean propicios tanto a ti como a los tuyos, y te espero durante todo el año, y además te espero, porque algún día pasaré lista, en el próximo programa de Roma. No, hoy no voy a hacer la pausa tan larga. De Roma a Eterna. Y si has esperado, porque te he dicho que esperaras, hoy no tengo gran cosa que anunciar, la verdad. A veces digo cositas aquí extra, como por ejemplo que hay un libro nuevo en proceso, lo dije aquí, que el año que viene se vienen cositas con Julio César, lo introduje aquí también. Es este espacio en el cual quedamos los cuatro locos, estamos aquí, y comparto cositas que por supuesto no se deben comentar en público, no se deben comentar en los comentarios, porque esto es para nosotros. Esto es solo para nosotros. Los que han tirado para adelante, al siguiente podcast ahora están escuchando un True Crime o algo, eso se lo han perdido. Se lo han perdido. Y aquí también te vuelvo a mandar un abrazo y nos vemos en el siguiente. Te espero. Adiós.